¿Cómo estás, Fede? Muy bien, Gonza, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Estoy bien acá? ¿Sí? ¿Salgo bien? Sí, vos ¿Sí? estás, Ok. sí. O sea, yo te escucho bien. ¿Vos te escuchás bien? Porque si no, claro, si no subiste, Ahí va. si no subiste el Ahí va, volumen. ahí va. Era yo. Eras vos, era tu retorno. Ah, exactamente. ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, loco. Bueno, me alegro, Todo me tranquilo. alegro. ¿Hablamos de libros primero y después hablamos del otro? Dale, Bueno, entonces, vamos ahí. ahí dice Roberto Arlt. Dice Roberto Arlt. Es un ahí. apellido que es muy difícil para mí. Arlt. Me cuesta. ¿Cómo te sale? No, digo Art, pero siento que es antinatural para el uso, para la lengua. Está decir bien, Art. está bien, porque en realidad es un apellido prusiano. Ah, mirá. Es Por difícil eso. como él para mí, su apellido. No es una No, difícil. literatura. No por la Ah. literatura. Me parece él un personaje. Las cosas que yo he leído y también su biografía, no sé, como un tipo particular. Es un tipo No particular. lineal, no sé cómo decirlo. Puede ser, es un personaje un poco esquivo en la literatura, Roberto Arlt. Tuvo su momento de esplendor allá por finales del 2000, creo. Es una apreciación personal. Como que volvió a estar en boga. Sí, exactamente. Hubo como una explosión, digamos, con Ajá. respecto a su literatura. Y hoy me parece estar relegado, digamos, a una forma más canónica. Pero este es un tiempo bastante interesante para volver a leerlo a Roberto Arlt. Bueno, algo dijiste alguna vez que viniste, algo de los 7 locos, por ejemplo, y la realidad que estamos viviendo. Hay una cosa, y ahí me parece que cierto clima político primero, y después ciertos especímenes, ciertos arquetipos sociales y políticos Sí, parecen salidos de la literatura del querido Roberto Arlt. claro. De alguna manera, Roberto Arlt prefiguró cierta corriente libertaria, me parece. Puede ser. Me parece. Puede ser, No es tranquilamente. una idea mía, sino es una idea de Juan Terranova, Ajá. que es un amigo escritor. Y la vez pasada le estaba hinchando yo que ahondar un poco en ese concepto, pero cuando dijo todo este clima lo prefigura Roberto, dije, amigo, tenés razón, Claro. y bueno, revisitando un poco la obra, me parece que es una aseveración correcta por parte de Juan. Gran parte de eso está acá en Los Siete Locos. Roberto Arlt es un personaje, como bien decías vos, un poco esquivo, pero porque su vida también lo fue. Y al igual que su literatura. Nació en el 1900 Roberto Arlt, Clavado. clavado. Borges nace en 1899, creo. Sí, ahí estaba. Me acuerdo Estaba. que era 1898, 1899. En sí. el 99 nace Borges, un año después nace Roberto Arlt. Y estas son palabras de Piglia, que es posiblemente al tipo al que le debamos el legado de Arlt, Ajá. que no haya quedado en el olvido. Y era un estudioso y un conocedor profundo. Y fue su publicista más interesante. O sea, gracias a Piglia supimos leer a Roberto Arlt, ¿no? Y Piglia decía, Ricardo Piglia, el escritor y también docente y crítico literario, que Borges era un escritor del siglo XIX y Roberto Arlt era el primer escritor del siglo XX. Mirá. Que la literatura del siglo XX se inauguraba con la obra de Roberto Arlt, mientras que Borges era tributario, a Claro. pesar de que Borges vivió más y escribió Sí, casi sí. hasta finales del siglo XX. Él es o sea, Borges es siglo XX. Es siglo XX. Si nació en 1899, es siglo XX. Es siglo XX. Y Claro. además vivió largo. Claro. Vivió largo. Sí. Que de alguna manera Borges era un escritor anclado en los preceptos estéticos del Entiendo. siglo XIX. Sí, estamos hablando de su estilo, claro. Y Arlt, bien siglo XX entonces, bien de esa, me imagino yo ahora, de esa urbanidad, ¿no? Por completo. Del siglo XX. Con esa desangelización sufrida por las clases trabajadoras en la primera mitad del siglo XX, aplastadas bajo el sistema capitalista, desigual, ¿no? sin la presencia del peronismo ahí como para igualar un poco los tantos. Sí. Y sin embargo, Borges, en la contrapartida, digamos, fue un tipo que escribió por fuera de lo social y de lo político. O sea, las tramas de Borges transcurren casi en universos sin contexto sociopolítico, Ok. ¿no? Excepto algunos textos puntuales
que tuvieron la intención de ser políticos. Pero porque yo las cosas que leí de Borges son poemas, digamos. Ajá. No he leído todavía. Gran poeta. Gran poeta. Gran Pero poeta. nunca me animé todavía a entrar a alguna novela o alguna cosa por el No estilo. escribió novelas, solo cuentos. Ah, cuentos. Solo cuentos. Ok. Solo cuentos. Pero el tipo prefiguraba un contexto ficticio o directamente no entraba en el contexto de las historias que contaba. Para Borges la literatura era un juego de características estéticas. Y el principio de ese juego estético que el tipo te propone es la filosofía. Entonces él agarraba un principio filosófico, pongámosle la inmortalidad. Entonces, qué loco la inmortalidad, dice Borges, ¿no? ¿Cómo será ser inmortal? Bueno, si uno se prolonga a lo largo de todo el tiempo, y vos sos verdaderamente inmortal y vivís todas las eras del hombre, por un proceso de repetición, porque te sostenés a lo largo de la eternidad, estás obligado a repetirte. Por lo tanto, un inmortal, a lo largo de un ciclo de inmortalidad, va a estar obligado a vivir tu vida y la mía. Ok. ¿Se entiende? Sí. La inmortalidad te brinda ser todos los hombres. Y en ese circuito de ser todos los hombres, ¿qué lugar ocupa la razón? Y dice, no, uno se desprendería de la razón, porque la verdadera libertad es el olvido, dice Borges. Entonces te va a escribir un cuento sobre ese concepto de perplejidad filosófica. Y no lo plantea desde una concepción de características éticas, sino de asombro. La filosofía y la metafísica y la religión para Borges eran motivos de asombro y él te los plantea siempre como un juego. Mirá qué loco, te dice Borges. Mirá qué loco este cuento. Claro. Mirá qué flashera esta idea. Claro. Eso es lo que dice Borges. Por eso el contexto social y político, excepto en algunos cuentos muy puntuales, no aparece en la obra de él. No aparece directamente. No aparece. Claro. No aparece. Es más, podemos decir que en un porcentaje importante, la literatura del siglo XX estuvo atravesada por el concepto del existencialismo, ¿no? Que es esta corriente filosófica de Sartre y de Camus, ¿no? Y de tantos otros, puntualmente de ellos dos, que habla acerca de la angustia del hombre moderno. Gran parte de la literatura del siglo XX da cuenta de eso, periféricamente o centralmente. Claro. Pero es imposible pensar la literatura del siglo XX sin esa escuela de la filosofía que impregnó durante muchísimos años, de alguna manera prefigurado previamente, y después posteriormente cuando ellos ya le ponen un nombre. El absurdo de la existencia humana, la angustia que eso genera y la náusea que produce el estar vivo en la modernidad. Claro. Son como la generación de cristal de esa época. Como dale, loco, ponete a vivir. No se puede. No No seas Esa tan es llorón. la existencia es el absurdo. Claro. Y estamos mal y el hombre y la modernidad se enfrenta. Es todo un desastre. Porque esto te genera angustia. Claro. Por eso no podemos asistir al amor, no podemos asistir a la confluencia. Están todos angustiados. Es filosofía. Está bien, está bien. Y vos decís que Art sí, el contexto donde está inmerso él está retratado. Pero por completo. Claro. Porque las existencias fueron diferentes. Además es, perdón, como muy de su época. O sea, el tipo, por lo menos lo que he leído es como que vos te situás más o menos en la época en la que él escribe. Pero por completo. No es que te está escribiendo una novela futurista o una cosa de hace 300 años. No escribía sobre, no sé, sobre San Martín o sobre las batallas napoleónicas. No, te escribía sobre las primeras décadas del siglo XX. Exactamente. Desde la urbe porteña. Exactamente. Claro, claro. Pero además, las existencias fueron muy disímiles. Art, de padre prusiano, de madre astrohúngara, crece hablando alemán. Claro. Con una relación con el padre muy severa. Claro, además, perdón, que el padre fuera prusiano. O sea, el tipo nace antes de que exista Alemania como la conocemos hoy. Claro. Claro. O sea, previo a la Primera Guerra Mundial. Claro, claro, tal cual. La madre astrohúngara, exiliados acá, viviendo acá, con el padre con una relación muy severa. Lo echan del colegio a los 8 años,
lo expulsan del colegio por bardero, Mirá. y el tipo se transforma en un autodidacta. Un autodidacta O sea, pobre. no terminó la escuela. No terminó la escuela, en la primaria. Ese dato no lo tenía, mirá. Un autodidacta, pero además pobre, periférico. Pues si vos sos un autodidacta con comodidades en tu vida cotidiana, que no te falta el plato de comida, que podés acceder a una biblioteca nutrida, que perteneció a tu padre y demás, las situaciones cambian. ¿Cómo te transformás en un autodidacta siendo un periférico en términos sociales? Por medio del hurto. Arlt se acerca a la cultura como un ladrón. Claro. Ese es el principio de la literatura de Roberto Arlt. Bien. Se acerca a un hurto. Eso aparece muy bien evidenciado en su primera novela, que se llama El juguete rabioso. Claro. En El juguete rabioso, hay uno de los primeros capítulos, el protagonista, roban librerías. Sale con un grupo de amigos a robar. Sí. Porque no tienen acceso a la cultura. Entonces, bueno, yo voy a hacer lo necesario para que eso no me falte. Va a ser obrero, va a ser inventor, y después finalmente va a encontrar su verdadera profesión. Su vocación, claro. En el periodismo. Claro. Y va a ser un obrero del periodismo. Va a ser, o sea, es un periodista del proletariado. Sí. Sí, tal cual. No es Van der Koy. No, claro. Sí. Era un tipo que pateaba la calle. Claro. Que pateaba la calle y desde ahí cuenta esa literatura. Por eso es un tipo que no puede estar por fuera del contexto. Se transformó en la voz de una postal cotidiana porque vivía inmersa en ella. Uh-huh. No era como esos escritores. En aquel entonces, sobre la década del 20, había dos grupos de escritores bien diferenciados que eran Florida y Boedo. Los de Boedo se juntaban en el café japonés. Sí. Eran todos los de extracción de izquierda, Claro. ¿no? Entre ellos estaba Roberto Arlt, que tenían además un compromiso social y un principio de denuncia, digamos. Bueno, esta cosa del hombre nuevo, ¿no? ¿Qué rol cumple el hombre nuevo en este siglo que se viene, en este mundo bélico en el que estamos atravesados y llenos de angustia? Bueno, es de alguna manera evidenciar o dar testimonio de esta época. Mientras que en Florida estaban los escritores que tenían abolengo, Uh-huh. que por lo tanto vivían de renta, los padres tenían campos, ahí tenías a los Bioy Casares, a los Borges, ¿no? A gente de alcurnia que se dedicaba a la literatura. Claro. Pero que no tenían la presión que tenía Roberto Arlt. Si Arlt no escribía, no comía, Tal cual, sí, le pagaban por artículo. ¿no? Él edita sus novelas, además, en fascículos de diario. O sea, eran novelas por entrega las que él escribía. Por lo tanto, no podía tomarme 3 meses porque tengo un bloqueo de escritor. Claro. O sea, en 7 días tiene que estar en la imprenta para volver a salir este domingo. Producir, sí. ¿No? Entonces la literatura también es una picadora de carne al servicio del sistema capitalista. Es el mismo método de producción que estar en una cinta. Uh-huh. Con, por supuesto, atravesado por el genio, ¿no? del propio Roberto Arlt. Va a escribir dramas, o sea, dramaturgia, va a escribir obras de teatro, va a escribir cuentos, va a escribir novelas y va a ser muy conocido por sus aguafuertes, que eran artículos cotidianos que el tipo escribía en la redacción de un diario muy conocido de la época. Uh-huh. Son buenísimas las aguafuertes, son muy graciosas las aguafuertes de Roberto Arlt. Después hace un viaje por Europa y comienza a escribe desde España, están los aguafuertes porteñas que el tipo va escribiendo a la medida que va mandando el viaje y va mandando las aguafuertes para Buenos Aires. Y pasa un tiempo también en Chile, pero al ser un escritor pobre, era un escritor obsesionado con el dinero. No en términos de ser tacaño, sino en términos de que necesito cierto de poder cura. pagar el alquiler y que no me... Sí, poder seguir escribiendo. Tener una mesa donde tener una máquina de escribir. Entonces ser inventor. Él quería inventar cosas, era un tipo que también tenía cierto conocimiento técnico y demás. Con la plata de la primera novela, de la venta de la primera novela, pone un laboratorio y termina patentando unas medias reforzadas con caucho. Ah, mirá. O sea, llega a registrar ciertos inventos. Todo eso, y muchos de sus personajes, tienen tintes autobiográficos. En aquel entonces, gran parte del estilo de su narrativa
proviene de la lectura de escritores rusos. Los escritores rusos en aquel entonces venían a Argentina en unas ediciones muy pedorras, muy económicas, que estaban muy mal traducidas. Muy, pero muy mal traducidas, que inundaban las calles de Buenos Aires. Por lo tanto, esa formación como escritor en términos de novelas rusas es de novelas rusas mal traducidas. Ok. Con ese barro, con ese cocoliche literario, Claro. es donde el tipo además termina encontrando oro. Porque de esa cosa como medio informe, no cuidada, hace una estética. Termina encontrando una voz que se va a transformar en un registro literario que va a ser escuela. Y que en los 60, porque él muere en el 42, muere a los 42 años de un paro cardíaco fulminante. Sí, era un tipo re joven. Terrible. Y era un cabrón, estaba re loco. El médico contaba una anécdota donde también, tipo, hay momentos antes de morir, tenía una oficina como en un piso alto, ¿viste? 10º piso. Y un día tenía ascensor el tipo, y le tenía prohibido a Roberto que subiera por las escaleras. Y un día le golpean la puerta, lo abren y lo encuentran harto sudoroso, ¿viste? Al borde del desmayo en la puerta, y le dice, ¿qué dice? Subí por las escaleras, no me morí, ¿viste? ¡Ja! Se pelea con el médico. O sea, un loco, Claro, claro. un demente. Así es su literatura. La literatura de Roberto Arlt tiene mucho de esa actitud frente a la vida, frente al médico, frente a determinado grado de imposición. En estas diferencias entre Florida y Boedo, ahí también encontrás la pulsión entre civilización y barbarie, entre la grieta que todavía atraviesa como nación. Siempre Sí. se encuentran esas polaridades, ¿no? La alta sociedad que escribe novelas de determinado estilo literario, avalada por la crítica, por la academia, ¿no? Por cierto concepto burgués, y por otro lado los escritores más de la calle, que hay que decirlo, del otro lado son pocos los que sobresalen. O sea, termina ganando la academia en el duelo histórico. Bueno, está bien, tiene un poco de lógica también, qué sé yo, que vos tengas bagaje, conocimiento, que te hayan enseñado a escribir, no sé. Sí. Tiene lógica también, ¿no? Por eso este es un genio. Por esto es un genio. Claro. Por esto él es un genio. Claro. La relación con Borges fue tirante a lo largo de los años. Hay unos artículos que había leído en su momento en una entrevista que le hacen a un joven Borges, un Borges de menor de 30 años, donde le dicen cómo ve el panorama actual. Y cuando dice, no, hay gente haciendo cosas súper interesantes y nombra una serie de escritores y no nombra a Arlt. Tiempo después lo va a comenzar a negar. Mirá. Al punto de que cuando se refería a Arlt, Borges decía ese escritor con una vocal y 3 consonantes, o sea, no decía el nombre. Claro. No decía el nombre, el viejo hijo de puta. Mucho tiempo después, en los 60, Borges saca un libro que se llama El informe de Brody. En el informe de Brody hay un cuento que se llama, lo anoté para no olvidármelo, El indigno, donde el personaje principal tiene una consonante, una vocal y unas consonantes. Es muy similar a Arlt. Creo que invierte las letras. Es una variación sobre el apellido de Roberto Arlt. Y lo que cuenta Borges en El indigno es la historia de un chico en un conventillo con sus padres y demás, que un día se acerca a un bar y unos truhanes que estaban ahí le piden que les haga de campana en un choreo que los tipos están organizando. El pibe acepta, por guita, y finalmente, antes de la noche, nos juntamos a las 10, vos vas a hacer de campana, pegarnos el grito, nosotros vamos a entrar por acá, le dicen. El pibe va y pasa por la comisaría previamente, y avisa a la cana que esa noche van a hacer un robo. Cuando llegan los ladrones, la policía los está esperando, y gracias a la traición del niño, la banda cae. Claro. Esa es una variación exacta
del juguete rabioso. Claro. Lo que podemos intuir, o lo que nos dice Piglia, que debemos leer, y Piglia era posiblemente el lector más inteligente que ha dado esta tierra, Piglia dice que lo que hay que leer ahí no es lo que Borges decía, sino lo que Borges escribía. Por razones políticas, Borges no podía, o no se permitía, elogiar directamente a Roberto Arlt. Por lo tanto, el homenaje verdadero de él es escribir un cuento donde él le plagia el argumento principal a su primera novela. Y ahí podemos encontrar como cierta cuestión de cierre en esto. Está bueno, sí. Su gran obra son Los Siete Locos y los Lanzallamas. Son 2 novelas empalmadas que te cuentan una misma historia. Se la dividió en 2 partes, las editó con 1 año de diferencia entre una y otra. La escribió a los pedos, porque no podía escribir, entonces el tipo tenía novias que la hacían de mecanógrafas. Ah, mira. Entonces el tipo dictaba. Era la única manera de llegar con las aguas fuertes en el mismo día, y el artículo que tenía para tal o cual, que tenía que entregar ese mismo día, y al mismo tiempo seguir produciendo obras de teatro, cuentos, y Los Siete Locos y los Lanzallamas. Claro. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Estamos bien. Sí. Perfecto. Y entonces el tipo era eso, lo tenía en su cabeza y se lo iba dictando a las novias que fue teniendo a medida que iba escribiendo, porque tampoco era un tipo estable familiarmente. Estuvo casado en 2 oportunidades. Él estuvo casado en 2 oportunidades. Y la primera fue su mecanógrafa de toda la vida, y después, cuando falleció ella, volvió a casarse, y con la primera tuvo una hija que falleció en el 2014, fue la heredera, digamos, de su obra, las bases de su obra hasta el 2014, que falleció. Y con su segunda esposa, cuando fallece la primera, tiene un hijo al que no llega a conocer porque se casa en el 40 y muere en el 42. La mujer, cuando nace el pibe, él ya estaba fallecido. Sí. Cuando él edita El Juguete Rabioso, de su primera novela, él era secretario de Ricardo Guiraldes. Guiraldes era un escritor muy conocido de aquel entonces, un pope de la literatura argentina, junto con Lugones, disputaban ahí la centralidad del escenario literario. Y Guiraldes escribe, su obra más famosa es Don Segundo Sombra. Ajá. Don Segundo Sombra y El Juguete Rabioso se editan casi al mismo momento. Son 2 propuestas estéticas diametralmente opuestas, pero que tienen un mismo germen. Las 2 son novelas de iniciación. Las novelas de iniciación son novelas de juventud que cuentan la transformación de la juventud hacia la adultez del personaje. Claro. ¿No? Uno ve ese periplo de transformación. De transformación, claro. Guiraldes era un hacendado que escribía muy bien, había viajado a Europa, se había formado allá, ¿no? Era bien de ese estilo, que escribe una novela de características gauchescas. O sea, te va a contar la historia de un pibe que es apadrinado por Don Segundo Sombra, que es este vaqueano eterno, una especie de arquetipo del gaucho de época que le enseña lecciones de vida al pibe y una serie de aventuras que tienen, ¿no? Mientras Roberto Arlt escribe todo lo contrario, la desangelización de un pibe que crece sin referente dentro de la marginalidad. Y al final del Juguete Rabioso, Arlt propone una especie de ética o de antiética. Él dice, el personaje de Astier, que es el personaje principal del Juguete Rabioso, llega a la conclusión de que la traición es el único modo de sobrevivir en el mundo. Entonces planea un atraco a un arquitecto junto con el Rengo, pero previamente lo traiciona. Claro. Y cuando el arquitecto, sobre el final de la novela, le pregunta por qué, bueno, querés una guita, o sea, yo metí en cana a tu amigo. No quiero nada de vos. Lo único que yo me llevo de esto es la experiencia de haber transitado la traición, claro, como una preparación al mundo que viene. Descarnado. Hijo de mil. Con lo cual no quiero decir que Roberto Arlt propusiera esa ética. Esto es ficción, claro, únicamente, claro, ¿no? Lógico, sí. Que es más una especie de visión del mundo. En este caso está muy emparentado una visión disepoliana
del universo argentino. Claro. El mundo fue y será una porquería, te decía Discépolo. Sí. ¿No? Es un poco una crítica a cómo funcionan las cosas. Sobre todo aquellos que están de ese lado del mostrador. Lógico. Los que estamos de este lado del mostrador. Es una literatura atravesada por angustias de características metafísicas. En esta gran obra que es Los Siete Locos y Los Lanzallamas, es un libro... Estoy haciendo cagada con el mate. Nos va a contar la historia de Endorsine. Piglia decía que eran 2 novelas en realidad, Los Siete Locos. Ajá. La historia de Endorsine y la historia del astrólogo. Son 2 personajes. La historia de Endorsine es la historia de un tipo al que la mujer lo abandona. Lo despiden del trabajo. La novela comienza con él estaba haciendo un desfalco a una empresa que el tipo tenía. Mostráselo a los que están acá también. ¿Acá? Sí, ahora tenemos cámaras por todos ¿dónde lados. cámara? Ok, está acá. Lo echan del laburo al tipo porque le estaba birlando unos billetes a la empresa. Contabilidad se da cuenta, le pegan una humillada pública enorme a la hora de despedirlo y lo mandan a su casa. Cuando el tipo llega a la casa, la mujer le dice que es un imbécil, pusilánime, y que lo deja por otro. Entonces el tipo se queda sin empleo y sin mujer en un mismo momento. Cae en una especie de depresión profunda. Claro. Que también es inventor. El personaje de Endorsine está obsesionado con la rosa de cobre, que es la idea de hacer una rosa de cobre. Cómo agarrar una rosa y recubrirla de cobre de manera perfecta. Con lo cual no tiene ningún tipo de utilidad. Imagínate que es un invento que es meramente estético. Sí. Que es como una especie de principio de rebeldía frente a un mundo en el que solamente vale aquello que tiene un valor productivo. Claro. Él persigue este sueño y como atravesado por la angustia, la desazón, ¿no?, termina involucrándose con un grupo secreto, con una logia secreta, liderada por el astrólogo. El astrólogo, junto con otros 7 locos, o sea, con otros 6 locos. Con otros 6, sí, Con otros 6 locos, van a intentar derrocar al gobierno nacional, estableciendo una especie de dictadura fascista financiada con prostíbulos, buscadores de oro, bombardeando las ciudades con gas mostaza. O sea, una locura. Sí. Es bien outsider, además. Es como... Y además es un delirio. Uno lo escucha. Un delirio, vos lo escuchás al astrólogo en los monólogos y su idea del plan y del porqué, que es maravilloso. Y Endorsine aparece ahí, en esta logia, y se suma a los 7 locos. Entonces lo que vamos a ver a lo largo de los 7 locos y los lanzallamas son esas 2 tramas. La trama de Endorsine y la trama política del astrólogo intentando hacer esta revolución fascista en contra, además, del sistema capitalista, pero no en contra en términos marxistas. Él no quiere la liberación, él quiere subyugar. Claro. Él entiende que el capitalismo está mal, pero bueno, yo lo voy a reemplazar por otro concepto. Claro. ¿No? Con lo cual habla de estos personajes completamente periféricos. Yo pienso, no sé, en los copitos, por ejemplo. Sí, ese tipo de gente así completamente... Sí, que por las dudas un paréntesis, ¿viste? Porque además como se está llevando adelante el juicio del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y la Brenda Uliarte parece que está jugando la estrategia de quedar como loca. Ajá. Ya le hicieron todos los análisis psicológicos. Ella está bien. No sé, o sea, tenés que ser realmente una mente maestra para hacerte pasar por psicópata, por loco, por inimputable en un juicio. Sí, hay 10.000 Porque controles. para algo los psicólogos estudian, si no sería todo re fácil, chicos. Claro, sí, no es tan fácil. Claro. Pero bueno, anda a pasar la cámara. Claro, puede haber algún que caso en la historia de la humanidad de algún asesino de estos que los yankees... Es muy de película. Es muy de película, Es muy de película, de villano de cómics. Claro, ponele que hay alguno, ¿viste? Que es como que te termina... No, me parece que son más imbéciles, no que otra cosa. Son medio imbéciles, pero... veamos,
todo parece indicar que eran conscientes de sus actos. Claro. Esta gente de los 7 locos es como que realmente están para ser internados en un loquero, ¿no? Más No o para- menos, más o menos, más o menos. O sea, son personajes que la marginalidad y el sistema los ha vuelto peligrosamente en cierto grado antípodas, Sí. pero son funcionales. Pero O sea, son funcionales. Son funcionales. Sí, Los sí, tipos sí, sí. tienen una logia secreta, Sí, sí, sí. transan con poderes fácticos. Lo que es loco es la idea detrás. Después su accionar es la de un cuerdo. Bueno, pero hay que armar una idea, sí, qué sé yo. Es como, chicos, esto es medio un delirio. Claro. Bueno, Pero está bien. pero es lo mismo decir, che, tomándonos una birra, che, Che, vamos a matar a vamos a Cristina. matar a Cristina. Y nadie dice, che, me parece que es una locura lo que están planteando. Claro, claro. ¿No? Eso no dice que vos seas inimputable. No, Porque no, vos, tal ¿viste? cual. Tal cual. Es una idea loca. Es una idea loca. Es una idea loca. Es cierto. Bueno, entonces estos personajes que aparecen acá de alguna manera representan, me parece, cierto grado de alienación que se tiene en la modernidad por otros factores, ¿no? También Roberto Arlt, una de las cosas interesantes que tiene, me parece, gran parte de su obra y su perfil, es que de alguna manera prefigura el peronismo, ¿Por qué? porque lo preanuncia. En cierta lectura de época, Sí. en ciertas alocuciones que hacen los personajes, la orfandad que los personajes de Arlt sufren son aquellos mismos, es el principio de orfandad de características metafísicas que el peronismo vino a rescatar y a dar un sentido. Esa primera épica Ok. del gobierno de Perón vino a traer un sentido a ese sinsentido que sufrían las clases trabajadoras, que también aparecen reproducidas en la obra de Arlt. Claro, Arlt no llega a verlo, muere en el 42, claro. ¿no? Casi por muy poquito. Pero hubiera sido interesante la lectura de Arlt Claro. sobre el peronismo. Con lo cual no quiere decir, no estoy diciendo que Arlt sea peronista, ni protoperonista. No. Digo que su obra de alguna manera prefigura aquello que iba a venir. Sí, sí, sí. De hecho, quién sabe, capaz hubiese estado Capaz era libertario. en la unidad democrática. También, Claro. ¿viste? Capaz que estaba con los comunistas, los radicales. Pero por toda esa supuesto, gente. capaz, yo qué sé, Borges te bancó el golpe del Por 55. eso, puede ser, sí. ¿Viste? No voy a hacer lecturas contrafácticas, Sí. pero sí yo encuentro. Pero de hecho, ni siquiera pudo ver el golpe del 43. No, tampoco. Que trae justamente a los militares nacionalistas Claro. al poder, digamos, ¿no? Tampoco pudo ver eso. Ni siquiera pudo ver eso, claro. Fue testigo él del. O sea, Cuando- ni siquiera vio al secretario de Trabajo y Previsión. No. Ya olvidate el 17 de octubre. Sí, sí. Ni siquiera ese vio. Ni siquiera eso. Claro, no claro. alcanzó a ver nada. Claro. Es muy linda la crónica que hace y cuando escribe acerca de la muerte de un anarquista, de Severino Severino Giovanni. Di Giovanni. Giovanni. Sí, Cuando creo que lo fusilan, sí. él es testigo y escribe la crónica de la muerte. Y era un tipo que comulgaba un poco, Claro. por lo menos en términos poéticos, Sí. con la figura de estos anarquistas que se paraban frente a regímenes autoritarios. Claro. Que me parece que era un tipo no tan politizado, no hacía como una lectura como muy política, sino más intuitiva de aquello que ocurría, con un tino y un buen olfato. Por eso Lo que registraba pasa es que también la postal de época. En los primeros 40 años del siglo XX, si eras un laburante pauperizado, no era tan loco que adhirieras a ideas comunistas o anarquistas, que tuvieras, aunque no tuvieras, igual un tipo como Arlt seguramente tenía bagaje ideológico, pero digo, tranquilamente podías simpatizar con Simón Radowisky. Sí, pero por supuesto. O enterarte de lo que pasaba con Sacco y Vanzetti en Estados Unidos. qué sé Y yo. es difícil que Falcón te cayera bien, Obvio, ¿no? no nos cae bien hoy. No nos cae bien hoy. Imagínate. Claro, ni hablar. Pero bueno. Pero bueno, a mí me parece que es una lectura que es interesante, si sos un poco curioso y no has leído la obra de Roberto Arlt. Sí. No te la pierdas. Tiene una versión fílmica del mitad de los 70, Los Siete Locos. La hace este gran director de cine argentino. ¿Cómo se llamaba?
Si tenés ahí para buscar... se me fue el nombre. La versión argenta, la versión cinematográfica. La versión de Los cinematográfica. Siete La versión cinematográfica de Los Siete Locos. ¿Cómo se llama este director? Que es reconocido. Torre Nilsson. Nilsson. Leopoldo Torre Nilsson, que es uno de los grandes directores de cine. Directores de cine del cine argentino, ¿no? Claro. Sí, alguna vez la vi en ATC, Canal 7, no sé, la televisión pública. No me acuerdo qué nombre tenía en esa época. Lo cual está interesante. Fito sacó hace un tiempo atrás un disco instrumental, exclusivamente instrumental, sobre la obra de Roberto Art. Inspirado, lo hace con una filarmónica de Hungría, creo. Lo escuché, es muy lindo disco, si le gusta la música instrumental. Fito es un gran fanático de la obra de Art. Aparece varias veces mencionado a lo largo de sus canciones. Se ve que es un tipo que lo lee seguido, digamos, que lo visita seguido. Claro. Bueno, espectacular. ¿Y vos tenés Los Siete Locos en...? No tengo en venta. En venta. Tengo esta versión, que es la versión completa, ¿no? De Los Siete Locos y los Lanzallamas. Claro. De este libro completo. Hermoso. Tenés ahí la integridad de la posiblemente novela más importante del siglo XX escrita en Argentina. Hay pocas novelas que le puedan hacer un poco de sombra a esta gran obra de Roberto Art, que tiene el prólogo de Los Lanzallamas, que es una declamación política maravillosa en contra de esta diferencia entre Florida y Boedo. Muchos pasajes, no solamente de Los Siete Locos, sino gran parte de la literatura de Roberto Art, era de características, no diría escabrosas, pero sí, el sexo no era un tabú para él, lo cual sí lo era para muchísimos escritores estéticos de aquella época. Era una literatura como más descarnada y lo acusaban de mal gusto. Entonces, en el prólogo de Los Lanzallamas, el tipo escribe es casi una especie de tratado literario de defensa sobre este tipo de literatura, que es la literatura no comprometida políticamente, pero sí comprometida con el contexto. Claro. ¿No? De vivenciar una época y dejar un testimonio. Claro. Maravilloso, tiene unos pasajes bellísimos, peleándose con figuras como la de Bioy Casares o Borges, que estaban del otro lado del mostrador en este caso también, ¿no? En términos estéticos. Sí. Bueno, espectacular. Entonces, súper recomendable. Roberto Art, Los Siete Locos y los Lanzallamas. Disponibles en @ de Jardines Ajenos, todo junto, de Jardines Ajenos, que era, ¿de dónde era que venía? ¿De un cuento de...? No, es un libro. Un libro de Bioy Casares. De Bioy Casares. Que son citas de otros libros. Claro. Eran pedacitos, fragmentos de literatura. Claro. Por eso se llama De Jardines Ajenos. Claro, de ahí tomás vos el nombre. De ahí tomó el nombre. Tiene otra historia un poco más personal, pero no la vamos a contar acá porque nosotros acá somos machos peronistas y de Boca. No podemos contar intimidades blandas. Sobre todo. Claro, sobre todo. Bueno, nos quedan 10 minutos para llegar a las 5. Ahora, medio como rol de entrevistado, vamos a hablar con Fede de lo que va a acontecer. ¡Wow! El jueves que viene. Jueves de la semana que viene, que es la primera edición de Beers and Politics. Beers and Politics. Sí. ¿Qué sería? Es una marca, Beers and Politics, que nace en España. Es una idea de hablar sobre política en un ambiente desestructurado, fuera de cierto principio académico, no sobre el contenido, sino en el ambiente. Sí. ¿No? Uh-huh. Salir un poco de esa cosa de un atril, todos callados, prestando atención, una especie de clase magistral de aquel que habla, sino poder interpelar, poder discutir. Y que sea más una conversación, digamos. Exactamente. Y vamos a tener el primer encuentro de esto. Sí. Se hace en varias ciudades del mundo. Y es con cerveza de por medio. Claro. O sea, porque un poco... Empiezan a tomar cerveza. Claro, está pensado como para un lugar como lo que va a suceder, que es encuentro en un bar donde se habla de se propone una temática para conversar, ¿o no? Mientras exactamente. tanto, vos te chupás una birring y del color que a vos te guste y pasás un buen momento. El otro día hablando con Cintia Cordi, después de una de las Ollovia, Cintia me decía, cuando estábamos pensando esto con Luis Castelli,
Cintia me decía, sí, me dice, es lo que termina ocurriendo. O sea, vos fíjate, estamos en Ollovia, nos juntamos 4, 5, 6, 7, me dice a charlar, ¿y de qué estamos hablando? Estamos hablando de política mientras nos tomamos una cerveza. Claro. Bueno, esto es un poco hacerlo, pero con una premisa previa. En este primer encuentro vamos a estar hablando acerca de radicalización y polarización de las políticas en el siglo XXI. Ujú. Nos interesa por ahí, va a venir Fabio Seleme, que es un filósofo de la Universidad de Río Grande, va a venir a dar su opinión y su lectura acerca de por qué estamos tan radicalizados hoy por hoy, que parecería que estamos al borde de la violencia política. Ajá. Recién hablamos un poco acerca del intento de asesinato de Cristina, pero lo mismo le pasó a Trump, ¿no? Claro. O sea, En otro lado del espectro ideológico. exactamente. Sí, bueno, sí, y uno se pone a acordar, recordemos, hace no mucho fue el intento de golpe de Estado contra Evo Morales. Y, Tenemos toda la situación. No fue el intento, fue un golpe de Estado. Fue un en golpe de realidad. Estado. Ujú. Se tuvo que ir, se exilió acá en Argentina. Y Hace muy poquito se le hicieron a Arce nuevamente, se intentaron hacer a Arce también nuevamente. hay episodios muy particulares. Yo Bueno, que sé, todas las circunstancias en después de que Venezuela Trump perdió ahora. Venezuela ahora, después de que Trump perdió la reelección, la toma del Capitolio organizado en 4chan y redes sociales así. Y avalado por él desde Twitter. Claro, el intento de golpe en Brasil, una vez que Lula le ganó a Bolsonaro, que en Brasil, en Sao Paulo, hay como un edificio que contiene, es un mega edificio que contiene varias instituciones todas juntas. Es como si vos tuvieras ahí a la justicia, a un tribunal de no sé qué, al Congreso, una cosa por el estilo. Y ahí también hubo un intento de toma, un intento de golpe. Sí, está re picante. Bueno, el intento de asesinato a Bolsonaro, que después tuvo tintes de si era cierto, si no era cierto, pero digamos, la violencia ocurrió. Sí. O sea, fue autoatentado o atentado de otro, sigue siendo un principio de polarización. Las políticas anti-inmigración en Europa, la guerra Rusia-Ucrania, bueno, Israel-Palestina, que es una masacre, básicamente, lo que Israel está haciendo con los palestinos. Está re picante el asunto. Y también los posicionamientos a la hora de discutir esos mismos asuntos. O sea, hoy parece que cualquier debate de características políticas ayer me reía mucho, porque parece que las redes incluso sacan matices, ¿no? Evitan este tipo de cosas donde vos por ahí charlando mano a mano podés intentar acordar un punto. En las redes parece prácticamente imposible. Ayer fue el caso acerca de esta chica boxeadora. La boxeadora, sí. ¿No? Entonces la vos tenías... argelina. Claro, entonces vos por un lado tenías un posicionamiento, como te diría, más conservador acerca de esa cuestión. Entonces vos tenías a todo un grupo, ¿no? Diciendo es un hombre, y vos por el otro lado, mire lo que ha hecho la Agenda 2030, mira lo que han hecho los feminismos, mira lo que ha hecho la cultura woke, que decían ellos, ¿no? Sí. Van a fajar mujeres, nosotros lo vimos venir y se los avisamos, es un hombre. Se sube el presidente. El propio presidente. El propio presidente se pone a tuitear al respecto, apoyando. Sí. La primer ministra italiana. También, Sí. ¿no? Entonces vos agarrás... Maravilla Martínez. Maravilla, o sea, Mike Tyson. O sea, es como, chicos, paren. Todos quieren opinar de esto. Todos quieren opinar, y por el otro lado, ciertas ramas del progresismo diciendo no es mujer, es un problema hormonal. Vieron que sos un fascista, no, vos sos el fascista. Entonces, de ambos lados se gritan fascismos, ¿no? Sin que nadie entienda muy bien, porque lo cierto es que es un tema un poco complejo, me parece. Ahora se toman posiciones y se radicalizan muy rápidamente. Sí. Muy rápidamente. Pero yo decía hoy temprano cuando arranqué el programa también que me parece que, por lo menos los que yo interpreto, estamos como de este lado de la discusión pública. De este lado quiero decir de lo popular, del Estado presente, de la justicia social. Sos un zurdo de mierda. Un zurdo. De la justicia social. A veces es, bueno, vamos a llamar al doctor en ciencias sociales o al médico psiquiatra no sé qué, o al analista no sé qué, para poder entender y complejizar y no sé qué y no sé cuánto. Y del otro lado hay un tipo gritándote voluprogre. Claro. Entonces yo pienso que un poco lo que hay que decirles es, no seas tan trolo, man, ¿me entendés? Es como que... Vos decís no subir el discurso y no bajarlo. Yo creo que hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Porque a aquella persona que te va a decir es mujer, es varón, y que
te lo dice solo porque lo leyó en un tuit. No es que... No, claramente es ideológico, pero del otro lado también es ideológico. Sí, también. Aquel que te agarra y te dice, es un problema hormonal, sos un fascista de mierda, también está atravesado ideológicamente y también leyó solo un tuit. O sea, sí. son fenómenos espejo. Sí, son fenómenos un poco espejo. sí, un poco Son sí. fenómenos espejo. Que tiene que ver con la polarización y la radicalización, de lo cual nadie está exento. La idea de Beers and Politics... Pero sí, pero voy solo a esto, porque estas son las cosas que tendremos que discutir el jueves. A lo que voy es, yo lo que veo en el progresismo Sí. es que, si bien cumple con esa condición, la posición es distinta, porque es de... Argumentativa, argumentan un poco más. pero de defensa. Es decir, se sienten agredidos en su pensamiento o en lo que fuera, en los principios y valores que defienden, y al sentirse agredidos intentan esgrimir argumentos. desmentir lo que está diciendo, por ejemplo, el presidente de la Nación, tratando a todo el mundo de volu progre. Es decir, los primeros los que instalan el tema en agenda son los libertarios, los conservadores, llámalo como quieras, que es, viste la Agenda 2030 y empiezan a apuntar con el dedo. Yo no sé si la mejor estrategia es parar y decir, bueno, mirá, no, esto es una fake news porque en realidad los cromosomas nació con vagina y papá, y vos querés dar toda una explicación a una discusión que para mí en definitiva hay que decirle, no seas tan maricón, Javier, bancátela. Como hizo la boxeadora, la chica esta, la locomotora Oliveras. Ajá. 6 títulos mundiales tiene la señorita, que no sé dónde, en la provincia de Buenos Aires, la que había nacido, parece de La Matanza, que salió con Real, y dijo, le puse una mano así nomás, escúchame, si no te bancás esa piña, no tenés ni que boxear, ¿viste? Como que la trató de cagona la italiana. Listo. No es una cosa tan científica, tan academicista. Está bien, pero en ese caso, digamos, vos lo que estás discutiendo es una cuestión de comunicación. Sí, es una cuestión de donde yo me paro porque está bien, es lo que más, sí. Está bien, es una cuestión de comunicación. A mí me parece válido. Yo después, a mí un poco lo que me preocupa sobre estos posicionamientos tan radicalizados y tan polarizados es con la rapidez con los que tomamos posicionamiento en función de algo que no deglutimos. Ah, no, sí, tal cual. ¿No? Entonces saltamos directamente. Entonces yo estoy acá. ¿Me entendés? Automáticamente. Sobre todo sobre un montón de temas ayer complejos. Leía una que decía como que estaba desactualizada de la discusión, llegaba un par de horas más tarde. Dice, no estoy muy al tanto de lo que está pasando. ¿Cuáles son los bandos? Preguntaba. Claro. Ya quería ver en cuál se tenía que ubicar. ¿A cuál tengo que putear? Sí. ¿Viste? Bueno. Pero yo qué sé, vos agarrás, por ejemplo, tenés una situación como la de elecciones en Venezuela. Entonces, si vos deslegitimás a Maduro porque te parece que es un régimen que, no te digo dictatorial, pero sí te parece que no está convalidado. Discutible, debatible, me parece que, viste... Sos yanqui. Claro, y sí. Entonces, bueno, me tengo que poner del lado de Javier Milei. O sea, estoy bien al lado de lo... Claro. Inmediatamente, sí. ¿no? Sí. Entonces el progresismo me va a decir, loco, sí. qué pecho frío. Yo, muchacho, pero está en serio complicada ya y en serio no está haciendo las cosas bien, ¿eh? Me parece que hay un montón de puntos como para salir a cuestionarlo. Claro. Entonces estás con la embajada norteamericana. No, boludo. Claro, sos servicio. Pero no, ¿me entendés? Entonces, y si vos agarrás y decís, me parece que ir a golpear la puerta de la embajada norteamericana ante cada problema no está bien. No está bien, me parece. O sea zurdo. Que sos zurdo. O sea, a vos te paga Maduro. No, loco. Zurdo empobrecedor. ¿Viste? Claro. Y en ningún momento nadie para a leer o a intentar ponerse medianamente de acuerdo. Sí, es cierto. Voy a hacer rápidamente una recomendación en ese sentido y después seguimos porque nos falta que me digas por lo menos 30 segundos de Federico Reyes. Es un espacio interesante para bajar un poco el tono, más allá de que son dos personas con un fuerte posicionamiento ideológico, pero para bajar el tono y por lo menos escuchar una parte de alguien que está reflexionando, es el streaming que ahora creo que es los martes, estoy pifiando en que no sé el día, pero busquen en el canal de Cenital el programa que hacen, se llama 540 grados, una cosa así, que es el que hacen Tenenbaum con María O'Donnell. Ajá. Con invitados varios de distintas vertientes. O sea, el otro día era, por ejemplo, Novarecio primero y Mayra Arena después. Claro. ¿No? Pero la capacidad para conversar del tema en un tono que no sea grito ya es un éxito. Porque, viste, aunque vos en algunas cosas no coincidas, por lo menos no te lo están imponiendo y no te están gritando.
que en lo que todo el mundo está cayendo últimamente. Pero por supuesto, vos agarrás, es muy difícil ver una verdadera entrevista hoy por hoy. Sí. O sea, de que alguien no discuta con el entrevistado, Sí. sino que pregunte. Sí, es re complicado. Parece que es, yo te invito a mi programa para demostrarte lo equivocado que estás. Sí. ¿No? Sí. O sea, no hay Un poco pregunta. Sobre todo si está del otro lado del arco ideológico. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, nadie está exento de este grado de polarización. Me parece que Beers and Politics es un espacio donde intentamos traer referentes de dos escuelas del pensamiento diferentes Ujú. para que aborden una misma mirada desde dos lógicas diferentes Ujú. por fuera de los circuitos partidarios. Claro. Porque en realidad lo que nos termina polarizando es esta lógica de mi propia burbuja comunicacional, ideológica Sí. y demás, ¿no? Entonces, bueno, mi burbuja, yo la voy a desde acá, entonces no vamos a discutir peronismo, radicalismo versus liberalismo. Lo que vamos a intentar discutir son situaciones un poco más macro Ok. y ver qué podemos encontrar en esas circunstancias en las cuales podamos ponernos de acuerdo. Porque Sí. hoy no nos estamos O poniendo de por lo acuerdo en menos nada. que te vayas con una idea, con una pregunta, un lugar en el que puedas conversar sin que todo termine a las piñas. básicamente. Exactamente. Bueno, Seleme y Federico Reyes, que no es filósofo, es economista. Es economista. Con o lo sea, cual ya completamente. viene de una disciplina social, pero muy distinta a la de la filosofía. Por digamos. completo, pero la idea no es que Seleme discuta No. con Reyes. Sí. La idea es que Seleme dé su opinión acerca de por qué cree que existe esta polarización desde la órbita de su conocimiento. Sí. Y Reyes lo que va a venir a explicar es cómo la polarización entra dentro del circuito económico, cómo las escuelas de economía, donde antes ortodoxos y heterodoxos tenían como puntos de vista y de encuentro en una serie de puntos, o sea, yo qué sé, costos es costos, ¿no? Ok. Después, ¿qué haces con esos costos? Sí. O cómo los aplicás, Sí. es lo diferencial. Pero el concepto es el mismo, partiendo de un mismo concepto. Reyes dice que desde que la llegada, digamos, de ciertas corrientes anarcoliberales a la discusión académica, económica, la polarización se... También entre economistas y corrientes de exactamente. pensamiento económico. Bien. Comienza a aparecer y Ellos quiere analizar un poco eso. Van a, ¿cómo se llama? Van a exponer cada uno Sí. y después el espacio estará abierto a que la gente pueda participar, hacer una pregunta o no, o directamente hacer un planteo. Hacer un planteo, También. una pregunta. Una la idea- posición. Una posición y escuchar qué tenemos para decirnos entre todos y después charlar con el que tenés al lado, Claro. en base de aquello que estuvieron exponiendo. Me parece que puede llegar a ser súper interesante porque es un espacio que no está presente, sobre todo en un lugar que pueda ser ameno mientras te estás tomando una birra. Tal cual. Buenísimo. Me parece que puede llegar a sumar y sobre todo encontrar puntos de acuerdo, me parece importantísimo para cualquier cosa que hagamos a futuro. Un poco más de diálogo. Mínimamente. Así es, sí. Así Mínimamente. Parar Así un es. poco con la polarización, parar un poco la pelota, si tenemos puntos de acuerdo. Tenemos que tenerla. Yo qué sé, todos queremos a Argentina. Después tenemos visiones diferentes de cómo debemos llegar, pero el lugar es el mismo. es. Claro. El lugar es el mismo. Claro. Entonces, bueno, veamos cuántos puntos en común podemos tener en miradas un poco más macro. Y ya te adelanto que lo próximo que vamos a estar haciendo, pues esto va a ser un ciclo que va a volver Ujú. el mes que viene, Ujú. vamos a estar laburando acerca de inteligencia artificial, vamos a traer exponentes para que hablen con conocimiento de causa Sobre inteligencia artificial. sobre inteligencia artificial, que es algo que nos obsesiona a todos, pero que todos tocamos de oído. Perfecto. Entonces, la primera es jueves 8 del 8, porque Sí. es 8 de agosto, a las 7 de la tarde en Krun. En Krun. Godoy y De Loki. Exactamente. Perfecto. Fede, gracias. No, por favor, gracias a vos. Gente, nos estamos despidiendo. Nos pasamos 6 minutos. Les agradecemos por haber estado al otro lado. ¿Qué pasa con Argentina? Seguimos perdiendo 1-0. Bueno, con fuerza, loco. Que tengan un gran fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes. Chau, chau.